Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fanáticos de las telenovelas y las estrellas turcas. Si hablamos de ese dúo que parece sacado de un cuento de hadas, Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Si eres fanático de Medcezir, o has seguido sus carreras individuales, probablemente te habrás preguntado más de una vez, ¿cuál es el secreto de su relación? ¿Cómo han logrado mantener su amor tan privado pero al mismo tiempo tan sólido? Bueno, prepárense porque hoy vamos a desentrañar un poco ese misterio y compartir con ustedes todo lo que hemos podido recopilar. Y antes de que nos adentremos por completo, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido interesante como este. Vamos a ello. El título de nuestro vídeo de hoy es El secreto del amor de Atay y Serini revelado. Y es que para nadie es un secreto que Atay y Serini son dos de las figuras más prominentes y queridas de la actuación turca. Sus carreras despegaron casi en paralelo, y cuando se unieron en la exitosa serie Medcezir, la química entre ellos fue innegable, tanto en pantalla como, según muchos, fuera de ella. Durante años su relación ha sido objeto de especulación, rumores y flashes de cámaras curiosas. Siempre se les ha visto juntos, pero también siempre han manejado su vida privada con una discreción admirable. Y eso es precisamente lo que nos fascina, ¿verdad? En un mundo donde todo parece estar expuesto, ellos han logrado construir un oasis de privacidad para su amor. ¿Y cuál creen que es la clave? Pues hemos estado investigando, analizando sus pocas apariciones públicas, sus declaraciones y la forma en que se apoyan mutuamente. Y lo que parece surgir una y otra vez es la importancia de la ** comunicación y el respeto mutuo **. Cuando dos personas comparten vidas tan intensas, con agendas apretadas, viajes constantes y la presión de ser figuras públicas, la base de una relación sólida tiene que ser una comunicación honesta y constante. Y no solo sobre los pequeños detalles del día a día, sino también sobre sus aspiraciones, sus miedos y cómo navegan la fama. Es probable que se tomen el tiempo para sentarse, hablar y asegurarse de que ambos están en la misma página, apoyándose en sus proyectos y entendiendo las demandas de sus carreras. Otro pilar fundamental, y quizás el más obvio pero a la vez el más difícil de mantener, es la ** privacidad **. Atay y Serini han sido maestros en proteger su espacio personal. Han evitado las redes sociales excesivas, las apariciones públicas innecesarias y las declaraciones efusivas sobre su relación. Esto les permite tener un espacio seguro donde su amor puede crecer lejos de la constante mirada pública. No se dejan arrastrar por la necesidad de complacer a los fanáticos o de alimentar el chisme. Su prioridad es su conexión, y eso significa mantenerla lo más íntima posible. Han entendido que no todo tiene que ser para el público. A veces las cosas más valiosas son las que se guardan en privado. Además, la ** madurez y el crecimiento personal ** juegan un papel crucial. Ambos han evolucionado muchísimo desde sus inicios en la actuación. Han enfrentado desafíos, han aprendido de sus experiencias y, muy probablemente, han crecido juntos como individuos. Una relación sólida no solo se basa en el amor romántico, sino también en la admiración y el respeto por la persona que el otro se está convirtiendo. Es posible que se vean como compañeros de vida, aliados en el camino, y no solo como una pareja de enamorados. Se apoyan en sus proyectos profesionales, celebran sus éxitos y se dan aliento en los momentos difíciles. Esa es la marca de una relación madura y bien fundamentada. Piensen en esto: Atay con su estilo más reservado y enfocado en proyectos de gran envergadura, y Serini, con su energía vibrante y su versatilidad artística. A primera vista podrían parecer diferentes, pero es precisamente esa complementariedad la que puede fortalecer una relación. Se dice que las diferencias enriquecen, y en su caso podría ser muy cierto. Se aportan perspectivas distintas, se desafían mutuamente a crecer y, sobre todo, se admiran por lo que son. No intentan cambiarse el uno al otro, sino que celebran esas diferencias que los hacen únicos. Y hablemos de la ** independencia y el espacio individual **. A pesar de estar juntos, es muy probable que ambos mantengan sus propias vidas, sus amistades y sus intereses personales. Una relación saludable no significa fusionarse por completo, sino saber mantener la individualidad dentro de la unión. Esto les permite tener una vida plena y rica por separado,
lo que a su vez alimenta positivamente la relación cuando están juntos. No dependen el uno del otro para ser felices, sino que se eligen mutuamente para compartir esa felicidad. Un punto que a menudo pasamos por alto. En las relaciones de las celebridades es el ** apoyo en los desafíos profesionales ***. Sus carreras son increíblemente demandantes. Hay largas horas de rodaje, viajes, estrés y a veces críticas. Tener a alguien que entiende esa presión, que ha pasado por lo mismo, es un salvavidas. Seguro que se escuchan, se aconsejan y se dan ese abrazo reconfortante cuando más lo necesitan. Es esa comprensión tácita de lo que implica estar en el ojo del huracán mediático lo que les permite enfrentar juntos esos momentos. También, y esto es más una suposición basada en la observación, su ** estilo de vida saludable y enfocado ** podría ser otro factor. Ambos se cuidan, mantienen una buena forma física, y se les percibe como personas que valoran el bienestar. Cuando dos personas comparten un estilo de vida similar en cuanto a hábitos y prioridades, es más fácil sincronizarse y apoyarse mutuamente en sus objetivos. Y no podemos olvidar la ** compatibilidad a nivel de valores y visión de vida ***. Más allá de la química romántica, las relaciones duraderas se construyen sobre una base de valores compartidos. Es muy probable que Atai y Serena compartan una visión similar sobre el futuro, la familia, la importancia del trabajo, la lealtad y la honestidad. Estos son los cimientos que permiten que una relación resista las pruebas del tiempo y las adversidades. Ahora, ¿cómo han logrado mantener todo esto tan bien guardado? Pues, como mencionamos antes, la clave es la ** discreción estratégica ***. No significa que vivan en secreto o que eviten a toda costa a la prensa, sino que eligen cuándo y cómo compartir. Cuando aparecen juntos, lo hacen de manera elegante y controlada, demostrando una complicidad que habla por sí sola. No necesitan hacer grandes gestos públicos para demostrar su amor. Su amor se manifiesta en su día a día, en su apoyo mutuo, en la forma en que se miran, en los pequeños detalles que solo ellos conocen. Y para aquellos que se preguntan si hay planes de boda o hijos, bueno, esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Y sinceramente creo que es mejor dejarlo así. Su privacidad es un derecho y nosotros, como espectadores y admiradores, debemos respetarlo. Lo importante es que parecen felices, estables y profundamente conectados. En resumen, el secreto del amor de Atai y Serena no es un solo secreto, sino una combinación de factores que, en mi opinión, giran en torno a la ** comunicación efectiva, el respeto profundo por la privacidad del otro, la madurez personal y profesional, el apoyo mutuo incondicional, y una visión de vida compartida ***. Han sabido construir un refugio para su relación en medio de la vorágine de la fama, priorizando su conexión por encima de las expectativas externas. Han demostrado que es posible tener una relación pública, pero manteniendo la esencia privada y auténtica. Han elegido crecer juntos, apoyándose en sus ambiciones y celebrando sus individualidades. Y esa, amigos míos, es una lección muy valiosa para todos nosotros, sin importar si somos figuras públicas o no. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo de hoy. Ha sido un placer desentrañar un poco el misterio de esta querida pareja. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido interesante. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay otros factores importantes en su relación? ¿Qué consejos de relaciones consideran que son clave? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y que formen parte de esta comunidad. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos sobre el mundo del espectáculo, análisis de relaciones y todo lo que nos apasiona, no olviden darle un buen ** me gusta ** a este vídeo, ** compartirlo ** con sus amigos que también son fans de Atai y Serena y por supuesto, ** suscribirse ** a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.